Los colombianos en su gran mayoría hoy continúan hablando de los resultados de las elecciones al Congreso y de los resultados en las consultas. El Pacto Histórico es el gran ganador de las elecciones legislativas y le sigue el Centro Democrático, mientras partidos como el Liberal, los Conservadores, la U y la coalición de la Alianza Verde viven las dos caras de la moneda, pero eso sí, serán decisivos a la hora de las alianzas. Y claro, estos resultados cobran mucha importancia en las regiones donde, como siempre, hubo ganadores y perdedores, lo que en muchos casos cambia el mapa electoral de este tema, que también les hablaremos hoy. Y los otros protagonistas de la jornada electoral fueron Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, y Juan Daniel Oviedo, quien no solo ocupó el segundo lugar, con la votación que obtuvo se convirtió también en gran protagonista de la actual campaña. Sí, señora, pero vamos primero con la que sería la composición del nuevo Senado luego de las elecciones de ayer. Ana Milena Gutiérrez nos tiene esos datos. Alejandra, desde este set virtual en el recinto del Senado les contamos cómo queda hasta el momento la posible conformación del Senado de la República tras la jornada electoral de ayer. Lo van a ver ustedes aquí en pantalla. Comenzamos entonces. Coalición del Pacto Histórico tendría 25 curules. Hoy tiene 20. El Partido Centro Democrático alcanzaría 17 senadores. Hoy tiene 13. El Partido Liberal Colombiano mantendría las mismas curules, que son 13. Coalición Alianza por Colombia, 10. El Partido Conservador Colombiano quedaría con 10 senadores. Hoy tiene 15. El Partido de la U tendría 9 curules. Hoy tiene 10. Cambio Radical alcanzaría 7 senadores. Coalición Ahora Colombia, que está integrada por el MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad, lograría 5 curules. Y Salvación Nacional alcanzaría 4 senadores. En total son 100 curules. A ellas se suman 2 curules de circunscripción especial y una curul de oposición destinada al candidato que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales. Este Congreso comenzará funciones el 20 de julio y será el encargado de tramitar las principales reformas y decisiones que marcarán el rumbo del país. Como siempre, un papel clave. Y como les decíamos al inicio, el Pacto Histórico se consolidó como la fuerza política que alcanzó el mayor número de curules en el Senado. Pero, ¿qué dicen del resultado y de lo que viene? Pues Diego Perdomo nos cuenta. La celebración dejaba ver la satisfacción del Pacto Histórico por los resultados alcanzados al Congreso. Vamos por más unidad para vencer, compañeros y compañeras. Un festejo que inició con la cabeza de lista del Senado, Carolina Corcho, y la de la Cámara de Representantes por Bogotá, María Fernanda Carrascal, y al que poco después se sumó el candidato presidencial, Iván Cepeda. Un resultado que dejó al Pacto Histórico como el gran ganador de las legislativas. En el caso del Senado de la República pasó de 20 curules que tiene actualmente a 25. Llega al legislativo la exministra Corcho y mantiene en su escaño congresistas como Pedro Flores, Wilson Arias, Esmeralda Hernández e Isabel Cristina Zuleta. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no tuvimos la oportunidad de que nuestro candidato presidencial participara en alguna de las consultas. Cuando el candidato presidencial participa en las consultas, eso jalona las listas al Congreso. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y aún así obtuvimos 4.4 millones de votos, la votación más alta del Senado en la historia. Desde ya hablan de lo que consideran deben hacer de cara a lo que serán las discusiones en el legislativo. Hemos aumentado las curules en la Cámara de Representantes, pero para hacer las reformas que nosotros consideramos son las reformas que requiere el país, la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, necesitamos afianzar coaliciones que nos permitan tener las mayorías absolutas. Después de estos resultados en el Pacto Histórico ya miran de frente las presidenciales. Que hoy podemos avanzar con certeza, solos, no en el sentido de soledad, sino empezar a hablar con los votantes de todas las fuerzas políticas que hoy representan el centro y la centroizquierda. Esa es una tarea importantísima. Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta con la bancada hoy por hoy más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes.
En el caso de la Cámara de Representantes, la lista del pacto histórico llegó a los 589.949 votos en Antioquia quedó por debajo del Centro Democrático con 394.081 votos y en Atlántico 269.814. Y el Centro Democrático fue uno de los dos partidos con mayor cantidad de votos en todo el territorio nacional. La colectividad sumó 5.602.000 votos en el Senado y la Cámara de Representantes, donde habría obtenido nuevas curules. A medida que avanza el preconteo en todo el país, los números comenzaron a dibujar una tendencia que se consolidó con el paso de las horas. El Centro Democrático se mantiene como una fuerza determinante en el Congreso de la República. Quiero hoy, desde la distancia, agradecerle a un hombre que lo ha dado todo por Colombia, a un hombre que dio más de lo que le correspondía, a un hombre que sigue dando la batalla por la libertad de Colombia, al presidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque fue superado por la lista del pacto histórico y la diferencia supera el millón de votos, en el Senado el Centro Democrático alcanzó 13.035.000 votos, una cifra que les ayuda a recuperar 4 escaños para un total de 17 senadores. Un gran crecimiento en las cámaras de representantes, en el Senado de la República y por supuesto una nueva realidad política en cabeza de Paloma Valencia, en torno a esa gran coalición que fue tremendamente exitosa. Serían unos aliados interesantes. Obviamente está Salvación Nacional en primer lugar, que juntos con ellos y junto con Creemos, que tristemente no sacó el umbral, pero nos quitó una curul como sector político, hubiéramos logrado más o menos 22 curules, que tampoco iban a ser mayoría, pero era pues un punto de partida muy interesante. Para los nuevos senadores y representantes a la Cámara del Centro Democrático, la principal alianza es con la gente. El Centro Democrático logró algo que en política es decisivo, volver a activar su identidad. Frente a la incertidumbre que vive el país, muchos colombianos buscaron una voz clara de oposición y encontraron en el Centro Democrático y en Paloma referentes firmes. En la Cámara de Representantes ocurrió otro movimiento decisivo. El Centro Democrático sumó 2.566.000 votos, lo suficiente para sacudir el tablero político en Bogotá con 6 curules, en Antioquia con 7 curules y en Santander con 2 curules. Los colombianos apoyaron el Centro Democrático. Eso se sintió con los resultados del 8 de marzo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. En Antioquia nos consolidamos como la primer fuerza política. El dato político no es menor. En un escenario de alta polarización y un mapa político en constante cambio, el Centro Democrático demuestra que sigue siendo una de las estructuras electorales con más fuerza en el país. 12 del día, 39 minutos y por supuesto seguimos generando espacios de análisis aquí en Noticias Caracol. Por eso, a propósito de este contexto que les presentábamos, quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Flores, analista político. Bienvenido a Noticias Caracol. Y si le parece, comenzamos evaluando justamente la consolidación de estas dos fuerzas. Por un lado el pacto histórico y por el otro lado tenemos al Centro Democrático, los dos partidos que obtuvieron el mayor caudal electoral para el Senado. Sin embargo, hay que hacer hincapié en efecto que pues hay una ventaja representativa en el pacto histórico en el Senado. ¿Esto qué representa y de qué manera comienza a reconfigurar el panorama político del país de cara a las presidenciales, a la primera vuelta, desde el legislativo, por supuesto? Buena tarde. Muy buenas tardes. Pues aquí hay dos carriles que van paralelos, pero tienen diversos momentos después de estas elecciones. De un lado, el carril del petrismo ya tiene resuelto todo. Tiene un candidato que es uno de las dos personas que va a pasar a segunda vuelta. Ese tiene asegurado el tiquete a segunda vuelta. Tienen, como ustedes lo acaban de describir, una mayoría, no total, no absoluta, en el Congreso y un desempeño muy bueno en algunas ciudades para la Cámara, como es el caso, por ejemplo, de Bogotá. Al mismo tiempo está la otra pista, donde hay dos corredores, una corredora que acaba de ingresar a esa pista ya como candidata firme y el otro que es Paloma Valencia con una consulta muy exitosa para ella, para Uribe, y en el otro carril está un hombre que como nadie estaba compitiendo directamente con él, Abelardo de la Espriella, pues ayer yo creo que prácticamente su destino se decidió porque en la consulta los votos por el uribismo, que el uribismo le puso a Paloma Valencia, son la mitad
de todos los votos que el uribismo consiguió en las elecciones de ayer. De manera que Paloma Valencia, dentro de la derecha, tiene un gran campo para crecer. Pero una vez estén definidos esos dos grandes jugadores, viene un interrogante para los dos lados. Fíjese usted que una de las senadoras del petrismo que usted entrevistó decía que iban a salir ahora por el voto de centro y de centro izquierda. Pero, es decir, matemáticamente Cepeda pasa a la segunda vuelta, pero no gana todavía esa segunda vuelta. Lo mismo le puede pasar a Paloma Valencia. Puede ganar dentro de la derecha, las probabilidades son muy altas, pero si pasa a la segunda vuelta, le quedan faltando unos votos no desdeñables. De manera que la consulta de ayer rebaraja, a mi juicio, el panorama de la segunda vuelta. No se la pone fácil al petrismo y tampoco se la pone fácil al uribismo. Sí, ya regresamos con Juan Carlos. Vamos a saludar a esta hora también a Pedro Medellín. Pedro, bienvenido a Noticias Caracol, y quisiera comenzar por esa pregunta que le hicimos también a Juan Carlos Flores. Esa consolidación de estos dos partidos de un lado y pues un poco más con esas 25 curules por parte del Pacto Histórico hasta el momento, y también del Centro Democrático, pero sumarle a eso también esas curules que tendría Salvación Nacional de Abelardo de la Espriella. ¿Usted coincide con lo que dice Juan Carlos Flores o tiene una visión distinta? No, yo coincido con Juan Carlos, me parece que es un análisis pertinente. Solo daría un contexto. Solo daría un contexto. Creo que lo que pasó ayer fue una cosa muy importante, y es que el país votó ayer un cambio político muy fuerte. Ayer vimos un país muy politizado, es decir, un país interesado en la política, metido en la política, que interviniendo en la política y votando. Votaron 19 millones de personas para el Senado. Hace 4 años habían votado 16 millones de personas. Son 3 millones de personas más que entraron, aunque desde el punto de vista de la proporción se mantienen los niveles de abstención y de participación entre 48 y 49%. En abstención en participación, y 49 y 52% en abstención. De todos modos, hay una entrada de gente, y de gente joven, muy importante. Y en ese sentido adhiero ya en el campo del planteamiento que hace Juan Carlos, agregando solamente una cosa. La polarización de este país es un fenómeno que en realidad tiene un lado que es muy positivo, y es que la política se transparenta, que la gente que está a la izquierda vota a la izquierda y es de izquierda, y la gente a la derecha igual se reconoce y vota, y eso ayuda a aclarar la política y ayuda a hacerla mucho más transparente y mucho más asequible a los ciudadanos. Tenemos una perspectiva para la elección presidencial muy interesante, no definida todavía. Uno podría decir que el Centro Democrático se fortaleció de cara para participar y llegar a la segunda vuelta, pero no necesariamente ganar, como dice Juan Carlos. La tarea de ganar el centro y ganar un pedazo de la izquierda puede tenerla con la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo, y abrirse una tarea a un discurso más abierto, más centrista. Igual la izquierda tiene que hacer lo propio, y la tarea va a ser la disputa del centro, que tiene en los nuevos actores del país como Oviedo un objetivo muy interesante. Ya vamos a seguir analizando esos otros rostros que van a permitir generar esas alianzas que, en efecto, generarán esa reconfiguración del panorama político del país. Pero vamos a revisar esto que están viendo en este gran wall. ¿Quiénes fueron los senadores más votados, para también revisar lo que representa esta fotografía? Por ejemplo, comenzamos viendo cómo el voto en blanco fue el que más tuvo votación, con 616.998 votos, y le sigue luego la candidata más votada en la lista abierta, que fue Nadia Ablel. Ella, del Partido Conservador, tiene 178.907 votos. Se le sigue Lidio García también con 175.388, y seguido JP Hernández, Yesid Pulgar
Enrique Gómez, Norma Hurtado. Está además, ojo a este dato, Wadid Mansur, recordemos Wadid Mansur que fue salpicado por Olmedo López en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y terminamos este primer bloque de los más votados, los senadores más votados, con Juan Carlos Garcés con 129.051 votos. Vamos con Juan Carlos Flores para preguntarle, Juan Carlos, lo que le dice esta fotografía, pero también lo que representa ese voto en blanco. Hablaba Pedro de Medellín, que da un poco de juego también el porcentaje de abstención, pero esto, ¿qué podría representar? Sí, saludo a Pedro, por supuesto, antes. La política colombiana es un sancocho de unos ingredientes en otros lugares del mundo no siempre fáciles de imaginar, porque en la lista que usted acaba de hacer el recorrido están representantes de castas políticas tradicionales, donde el voto maquinárico, donde muchas veces, por desgracia, hay voto comprado, donde hay unas potentes estructuras de contratistas asociados con los políticos. Al mismo tiempo, en esa descripción que usted hizo, hay un influencer que disminuyó con relación a su anterior elección. Y al mismo tiempo, la política colombiana hoy tiene los dos grandes agitadores políticos de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos de este siglo, que son Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego. Y ellos dos le meten un elemento que es muy importante en la política, porque si no se nos tragaría pues el show mediático y se nos tragaría la corrupción de todos los votos, de los votos comprados. Y es el que ellos incentivan en sus huestes una pasión por ir a votar. Y eso fue lo que se reflejó ayer, independiente de la visión ideológica que cada uno de los dos tengan. Entonces, este Senado tiene al mismo tiempo, al lado de estos dos caudillos movilizando votos, como se evidenció ayer, tiene una masa gris muy grande, que es cuando la gente habla de centro, se le olvida que el centro es en Bogotá y en unas pocas ciudades, pero en el resto del país está una masa gris de políticos que no tienen ideología y que se hacen elegir para reproducirse, mantener su poder en las regiones, seguir disfrutando de un altísimo nivel de vida, y ellos se pueden voltear para un lado o para otro. Entonces, al lado de las figuras que ya se señalaban, está ese hecho de esta masa gris, una parte de la cual le votó a Petro, y muchos de estos que usted acaba de enumerar, Pulgar, por ejemplo, son personas a las cuales el gobierno les dio cosas, muchas cositas. ¿Hacia dónde se inclinará esa masa gris del Congreso? Sí, gracias Juan Carlos. Vamos con Pedro Medellín. Pedro, me parece muy importante hablar del ganador, que es el voto en blanco, ¿no? 616.998 votos. ¿Cuál es la lectura suya sobre esta votación? Porque pues esto, algunos han dicho que puede ser una especie de sabotaje, otros han dicho que las dudas sobre cómo votar, bueno, hay tantas lecturas alrededor del tema. Para usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta tan alta votación? Mire, ese es un fenómeno muy interesante y es expresión de lo que han sido la agitación y la fuerza de estos 4 años de gobierno. Y es que en estos 4 años de gobierno la gente aprendió a valorar la democracia, a valorar los jueces, a valorar las instituciones y también aprendió a valorar el voto. El voto en blanco, el hecho de que haya 616.000 personas votando en blanco como una forma de decir, no voy por ninguno de los candidatos, pero mi voto es una forma de expresión, es un fenómeno nuevo relativamente. Se había presentado en varias consultas, en varios momentos distintos de la política colombiana, en donde la gente, el voto en blanco era una forma de expresar la insatisfacción con los candidatos que estaban ahí. Y creo que ese es un elemento también importante, el reflejo de lo importante que es el voto, de lo valorado que se volvió el voto en Colombia y de una posición en la cual dice, yo no estoy con estos que están acá, yo quiero ver otros candidatos. Es el mensaje fuerte que hay detrás de esos 616.000 votos. 12 de la tarde, 50 minutos. Después de este análisis es momento de ver cómo está el mapa político del país y vamos a iniciar en la ciudad de Bogotá
para que ustedes observen más o menos cómo están los datos de la votación para Cámara de Representantes. En Bogotá hay disputa de 18 curules, una votación importante por parte del Pacto Histórico, 915.000 votos. En segundo lugar, el Centro Democrático con 686.000 y la Alianza Verde con 243.000 votos. Son los que se llevan la mayoría de curules. Hay que señalar que el Pacto Histórico hasta el momento tendría una proyección de 8 curules, pero vamos a detenernos en el fenómeno político del momento, que se trata del exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, que arrastra una importante cantidad de votos para el Centro Democrático. Son cerca de 262.000, que no solamente lo posiciona como el congresista más votado de estas elecciones en el 2026, sino que también impulsa de manera contundente la lista del Pacto Histórico, del Centro Democrático. Antes tenían 2 curules en la Cámara de Representantes y ahora el Centro Democrático va a tener en total 6 curules precisamente para este periodo legislativo. En realidad no lo puedo creer. Así fue la primera reacción de Daniel Briceño al conocer la votación que obtuvo en la noche del domingo. Es impresionante lo que ocurrió. Soy el congresista más votado de Colombia en este momento, por encima de senadores. Según el preconteo de la registraduría, fueron 262.104 votos. Y ya que aspiraba a la Cámara de Representantes por Bogotá, su votación fue únicamente en la capital del país. Y aún así, fue el congresista más votado de toda la elección. Yo en realidad no esperaba esta votación, mi familia no esperaba esta votación y como se los dije, cuando votaron por mi consejo casi 50.000 personas, yo lo único que tengo que hacer es trabajar y demostrarles a ustedes que no depositaron mal su voto. Yo voy a trabajar muchísimo, eso sí, ténganlo por seguro. En las redes sociales lo apodan Mr. Secop, ya que ha centrado su actividad política en la denuncia y fiscalización de recursos de la contratación pública. Información disponible en el sistema electrónico de contratación llamado Secop. La gente está esperando que cuiden la forma en cómo administran los recursos públicos y eso es lo que hemos hecho nosotros desde las redes sociales. Hemos estado muy juiciosos diciéndole a la gente, vea, esto está mal ejecutado, esto está mal contratado, esto se está malgastando la plata de esta forma y el SECOP ha sido la herramienta más poderosa que nosotros hemos obtenido para hacer nuestro ejercicio político. Así que la gente le encanta que uno cuide los recursos y por eso ayer nos premiaron. A Briceño como concejal y luego en las correrías políticas era normal encontrárselo en cualquier transporte público de la ciudad, pues renunció a la camioneta blindada y a escoltas de protección. Briceño convirtió la austeridad en una de sus banderas, incluso así cerró su campaña. 8.700 pesitos el cierre de campaña. El potencial del abogado bogotano lo llevó a ser cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático y su votación fue tan alta que terminó jalonando a sus compañeros de lista. Estamos pasando de 2 curules que teníamos actualmente a 6 curules. Estamos ganando 4 curules más. Estamos sacando la votación más alta en la historia del Centro Democrático en Bogotá. Estamos llegando como a 660.000, 670.000 votos en toda la ciudad y esto pues, es un empujón impresionante. A sus 34 años de edad, Daniel Briceño se ubica como el tercer congresista más votado en unas elecciones legislativas en las últimas décadas, superado solamente por los votos logrados por Álvaro Uribe y Antanas Mockus en elecciones al Senado. Es la elección del Centro Democrático más grande que se ha presentado en los últimos años en la ciudad de Bogotá. Pero es momento de conectarnos con otro departamento, Antioquia, donde la votación estuvo organizada de la siguiente manera: curules en disputa 17. El Centro Democrático sacó un total de 742.000 votos que le garantiza 7 curules en la Cámara de Representantes. Otra votación importante fue por parte del Pacto Histórico que le garantiza 3. Y la lista del partido del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aunque no le fue muy bien en Senado, sí le fue bien en la Cámara de Representantes. 285.000 votos que por el momento le proyectan 2 curules. Pero vamos a conectarnos de inmediato con la ciudad de Medellín. Ahí ustedes ven a nuestra compañera Tatiana Vázquez, que nos tiene las reacciones, sobre todo las reacciones y el análisis político que hay en la capital antioqueña. Tatiana. Sí, señor Nicolás, hablemos de esas reacciones que se conocen en este departamento, donde, como usted explicaba, el Centro Democrático fue el más votado a la Cámara de Representantes, seguido por el Pacto Histórico. Pues aquí les contamos quiénes estarían en el nuevo Congreso y quiénes se quemaron. De las 5.400.000 personas que podían votar en Antioquia, solo 2.200.000 participaron en esta jornada. El Centro Democrático fue el más votado a la Cámara de Representantes, encabezada por Andrés Guerra Hoyos. Mayor votación con 114.433 votos. Logramos 7 curules del Centro Democrático y obtenemos más de 743.000 votos en Antioquia. Y así le aportamos también a la lista, al Senado y a la consulta de Paloma Valencia.
De los 17 representantes a la Cámara por Antioquia, 7 serían para el Centro Democrático, 3 del Pacto Histórico, 2 de Creemos, 2 del Partido Liberal, 1 de Cambio Radical y 2 del Conservador. Me encuentro muy contento por la elección en el día de ayer en representación del Partido Conservador, del equipo de Antioquia, los más votados en Antioquia en representación del partido. Por lo tanto, llegaré al Congreso de la República. En el caso del Senado, 9 curules sería para candidatos antioqueños, 1 del Pacto Histórico, 5 del Centro Democrático, 2 liberales y 1 conservador. Logramos volver a llegar al Senado de la República. Eso es producto de un esfuerzo muy grande que se hizo en equipo, un esfuerzo grandísimo por todos los territorios, por todos los municipios. Gracias infinitas por ayudarnos en cada uno de los rincones de nuestro país. Los partidos tradicionales siguen con la misma configuración que hemos visto que se ha venido dando en Consejo, donde los partidos han venido perdiendo curules y en este caso derrotas como por ejemplo del doctor Luis Carlos Ochoa o derrotas como por ejemplo en el Partido Conservador del doctor Nicolás Albeiro Echeverry, mandan un campanazo de alerta para los partidos tradicionales diciendo que están perdiendo espacio en el departamento de Antioquia. Entre las caras nuevas antioqueñas que llegan al Congreso se encuentra el exconcejal de Medellín Natalie Vélez, el comunicador e influencer Hernán Muriel, el exalcalde de Sabaneta Santiago Montoya, el exconcejal de Medellín Simón Molina y el exsecretario de Educación Luis Guillermo Patiño. La gran protagonista sigue siendo por un lado la abstención y por el otro lado pensar que aunque la derecha tiene todavía un espacio muy grande en el departamento de Antioquia, la izquierda ha ido entrando. Daniel Quintero. No, yo creo que el panorama de Daniel Quintero es bastante sombrío, es bastante pobre. Sacar 44.000 votos en el departamento de Antioquia lo deja con una votación muy baja. Se quemaron candidatos al Congreso como el exgerente de PM Federico Restrepo, Juan Diego Gómez, León Freddy Muñoz y la reina Laura Gallego. Y le sumó otra lista a los quemados, Germán Blanco, del Partido Conservador. Es momento de viajar al suroccidente del país para ver también y analizar los resultados que se presentaron puntualmente en el Valle del Cauca, donde el Pacto Histórico sigue siendo el partido que domina en esta región del país. Pacto Histórico, 589.000 votos, el partido de la U, 273.000 votos y el Centro Democrático, 186.000 votos. Hay que señalar que en este momento el partido de la U y el partido Centro Democrático se están peleando una curul para la Cámara de Representantes. Recordemos que para el Valle del Cauca son 13 curules las que están en disputa y en este momento quien está liderando es el Pacto Histórico con 6 escaños garantizados. Estefany Perlaza, el análisis y lo que dice la gente desde la ciudad de Cali. Sí, señor Nicolás, pues precisamente como usted lo indicaba, aquí en el Valle del Cauca, el gran ganador de las elecciones legislativas fue el Pacto Histórico. Sin embargo, el partido de la U mantuvo sus curules. En el Valle del Cauca, el Pacto Histórico creció en electores con un total de 589.949 votos en la Cámara de Representantes. Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Palacio, Isabel Vera y Carlos Arizabaleta obtuvieron las mayores votaciones. Nosotros en el 2022 sacamos 414.000 votos y ahora estamos rondeando los 600.000. Es decir, estamos creciendo casi un 45% la votación. Y como les digo, eso obedece es que creo que el Valle del Cauca y Cali se convierten en bastión de la justicia social. En el Senado, el Pacto Histórico obtuvo 617.109 votos. Alejandro Ocampo pasa de la Cámara al Senado. Son frutos que hemos hecho y que la gente los valora y que entiende hoy y que hoy no sabe meter los dedos a la boca y que sabe quiénes le han hecho daño al Valle del Cauca y que los han castigado electoralmente. El partido de la U se mantuvo fortalecido. Pese al crecimiento del Pacto Histórico, mantuvo vivas sus curules. Víctor Manuel Salcedo obtuvo 68.417 votos y Norma Hurtado mantuvo su curul. Espero hacer una agenda de región. Espero ser la voz de los municipios en la Cámara de Representantes. Espero que la provincia se tenga más en cuenta. He sido una mujer técnica toda mi vida, pero ahora en mi labor legislativa he hecho todo para escuchar a los colombianos, entender sus problemas, analizar sus problemáticas y transformarlas en soluciones. Para Álvaro Benedetti, consultor internacional, el Valle del Cauca queda con una bancada fragmentada que emerge una geometría política dividida. La verdadera prueba para la bancada vallecaucana será su capacidad de actuar como representación regional y no solo partidista. El Valle es un departamento con claras ventajas competitivas que exige una visión estratégica compartida en temas como infraestructura, competitividad portuaria, seguridad y desarrollo productivo.
Sin embargo, al revisar los perfiles políticos de buena parte de los elegidos, no es evidente una masa crítica de liderazgos con esta lectura regional articulada. Entre los candidatos quemados se encuentran Julio Nava, Felipe Ramírez, Juan Camilo Vélez, Luciano Calderón, Amanda Vanguero y Diana Rodríguez. Dilian Francisca Toro, que mantiene sus dos candidatos al Congreso de la República. Se trata de la senadora Norma Hurtado y del representante a la Cámara, Víctor Salcedo. Es momento de seguir en este recorrido regional y vamos directamente al Atlántico, el fortín electoral de Cambio Radical, donde sacó 327.000 votos. Hay que señalar que para el departamento del Atlántico son 7 las curules que están en disputa. El pacto histórico crece en el Atlántico, 269.000 votos, y el Partido Liberal también mantiene su fuerza con 196.000. Hay que señalar que en el caso de Cambio Radical mantiene 3 curules en la Cámara de Representantes. Lucía, ¿cuál es el análisis que están haciendo en el Departamento del Atlántico de estos resultados políticos, de este mapa electoral? Nicolás, pues así las cosas en el departamento. Los partidos Liberal, Cambio Radical y Pacto Histórico pondrían 7 curules en la Cámara de Representantes de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, en las listas de Senado, 2 casas políticas tradicionales quedaron por fuera. Hasta la medianoche, habitantes del barrio La Manga, en el suroccidente de Barranquilla, celebraron la votación histórica que obtuvo Estefanel Gutiérrez, el candidato a la Cámara por Cambio Radical más votado en el país. La confianza, lo que pasa hoy en Barranquilla, tiene que pasar definitivamente en el Atlántico. Wilfran Mendoza con 80.513 votos y Samir Radi con 57.482 conformarían las 3 sillas a la Cámara que ganó el partido. Jaime Santamaría y Andrea Vargas ocuparon 2 curules que consiguió el Pacto Histórico con una votación en su lista cerrada de 269.814. Por el Partido Liberal, Yesmi Barraza con 83.181 votos y César Barrera con 49.372 ocuparían las otras 2 curules, según el preconteo de la registraduría. Vemos que la Casa Char mantiene, digamos, sus cuotas de poder, tiene 3 cámaras y un Senado. Sorprende mucho la votación de la Casa Torres, que en este momento se convierte en un gran competidor local para Cambio Radical, ya que logran una bancada propia de 2 senadores y 2 cámaras. Camilo Torres llegaría al Senado por el Partido Liberal con 121.447 votos. Los otros 2 escaños que consiguió el partido lo ocuparían Laura Fortich y Yesí Pulgar. Todo este trabajo que hicimos en campaña, en donde recorrimos toda Colombia, hoy estamos recogiendo los frutos, en donde sin duda este grupo Torres Villalba sin duda sigue creciendo y hoy tiene una representación en el Senado de la República. El Pacto Histórico lograría ubicar a Pedro Flores, Asmet Escap y Orlando de la Hoz en el Senado. Cambio Radical obtendría una curul con Gonzalo Baute y Carlos Meisel del Centro Democrático repetiría el Senado. Por fuera quedaron 2 casas políticas, la de Name y Cepeda. Sí, ellos pareciera que desaparecen, ¿no?, del escenario político en la medida en que no logran no solo ganar, pero tampoco se les ve renovación o capacidad de sucesión, cosa que sí han tenido otras casas políticas. En el Atlántico, de las 2.150.571 personas habilitadas para votar, lo hicieron 1.257.904, con un 59% de participación. La jornada se vivió en paz. Continuamos este viaje regional para saber cómo está el mapa político por los distintos departamentos y vamos a terminar en Santander, donde hay 7 curules en disputa para la Cámara de Representantes y el Centro Democrático fue el partido que obtuvo una mayor votación con 181.470 votos, los que le garantiza por el momento 2 curules para la Cámara de Representantes. Otras votaciones importantes fueron por parte del Pacto Histórico en el departamento de Santander y el partido de la U con 139.000 votos precisamente para lograr un escaño en la Cámara de Representantes. Pero ¿cómo quedaron las principales fuerzas políticas en este departamento? ¿Cómo se sacudió el tablero electoral? En la siguiente nota les contamos. Esta es la nueva cara de la Cámara por Santander. El Centro Democrático se quedó con 2 curules al alcanzar la mayor votación. Jonathan Pineda y Miguel Ángel Pinto, su representante. El Pacto Histórico con el exdiputado Camilo Torres alcanzó la segunda mayor votación. Diego Fran Ariza, excontralor y exsecretario de Hacienda de Santander, fue el congresista más votado en el departamento. Vamos a trabajar por una mayor autonomía fiscal, para que aquí se inviertan los impuestos que pagamos los santanderianos. Necesitamos una reforma a la salud de manera inmediata. El coronel Guillermo Blanco es otra de las sorpresas de la jornada. Tras 30 años de carrera militar, se lanzó por primera vez a un cargo de elección popular. Una responsabilidad muy grande, ser
el único representante a la Cámara, veterano con mucho honor de las fuerzas militares. La lista también la integran Mario José Carvajal, exalcalde de Piedecuesta, y Luis Ferley Sierra, exdiputado de Santander. En el Senado también hay caras nuevas. Laura Ahumada y Nelson López llegan por primera vez al Congreso. Óscar Villamizar, Luis Eduardo Díaz, hermano del gobernador de Santander, y Jennifer Pedraza saltaron de la Cámara al Senado. Gustavo Moreno y JP Hernández se mantienen. Imprevisto, sorpresivo, que el Centro Democrático hubiera sido capaz de elegir 2 representantes y un senador cuando no tenían sino un representante. Fue sorpresivo, no estaba en sus libros. La gran sorpresa fue la quemada de los liberales, Richard Aguilar, Horacio José Serpa y Jaime Durán. Que el Partido Liberal por primera vez en este siglo y pues, del siglo anterior más, se hubiera quedado sin senadores liberales porque se quemaron. Santander perdió 6 curules en el Senado frente al periodo pasado. 1:06 PM, vamos a volver con Pedro Medellín. Pedro, quisiera retomar con usted un tema y es, pues a propósito de la Cámara de Representantes, quien obtuvo mayor votación, que fue Daniel Briceño, con 262.104 votos. Usted hace un instante hablaba de cómo ya los colombianos y los ciudadanos están cuidando su voto, ¿no?, en pro de la democracia, hablamos del voto en blanco. ¿Usted cree que lo que pasó con Daniel Briceño es algo similar? Es decir, le doy mi voto porque sé que esta persona está haciendo denuncias en contratación el Estado. O sea, ¿cree que ese fue el voto, los votos que se ganó Daniel Briceño? Sin ninguna duda, tienes clarísimo el tema. Es una manera a través de la cual los colombianos, en su valoración de la votación, están premiando a los políticos que están haciendo una tarea eficiente y una tarea constructiva en la defensa de lo público. Y estos 262.000 votos para Briceño reflejan eso, el esfuerzo que él está haciendo, no solamente desde el punto de vista de la comunicación y de hacerle conocer a la gente la situación, sino también de un trabajo que es de desarrollo de las redes, de una presencia muy fuerte en las redes, pero con una base partidista y estructura partidista muy fuerte. Lo que vemos y lo que vimos ahora en los informes es que el Centro Democrático fortaleció sus estructuras y tiene una gran renovación con gente como Briceño, y la gente está premiando esos esfuerzos. Esto en cuanto a la Cámara, pero lo quiero invitar entonces a usted y a los televidentes a que veamos el siguiente mapa que va a aparecer en nuestro gran wall. Nos devolvemos al panorama en el Senado para revisar también cómo quedaron distribuidas esas fuerzas en el Senado a nivel departamental. Aquí el mapa está dividido por colores que representan cada uno de los partidos que prevalece según el departamento. Por ejemplo, podemos destacar el Pacto Histórico está representado con el color morado y estamos viendo que buena parte del suroccidente allí destaca justamente la presencia, o mejor, la mayor cantidad de votación por parte del Pacto Histórico, pero vemos en el centro con el color azul representado al Centro Democrático, y las otras colectividades pues las estamos viendo distribuidas en el resto del país. Con esto le pregunto, ¿estaría cambiando en algo las fuerzas justamente representadas en cada uno de los departamentos, en cada una de las regiones, o sigue igual? Pensando en la perspectiva de una elección presidencial, sí ha cambiado. Fíjate que en las elecciones pasadas, cuando ganó Gustavo Petro, el territorio marcado era la costa atlántica, estaba muy marcada la costa pacífica y parte del sur occidente colombiano. Y hoy el color rojo en el Chocó y el color rojo con el amarillo del partido de la U o naranja del partido de la U están tomándose el control en las zonas claves que antes eran de control petrista. Hay un cambio significativo, hay un cambio muy potente, y aunque el Pacto Histórico ganó la elección a Senado, uno podría decir también el Pacto Histórico está ganando una votación a Senado, pero no necesariamente está ganando la presidencia, porque lo que hace es consolidar sus bases de izquierda, pero con la izquierda no es suficiente ganar, necesita abrirse, y con este gráfico lo que hace es mucho más claro esa limitación que tiene. No tiene una presencia importante en el país para que le permita ganar la elección presidencial. Sí, gracias, Pedro. En instante regresamos con usted. Vamos a echar ahora un vistazo a los quemados en las elecciones. Por lo menos 40 figuras políticas que querían repetir, que eran voces fuertes para ocupar una curul en el Senado y en la Cámara, no pasaron.
Así como existen los gloriosos, también están los dolorosos. El panorama actual del Congreso de la República deja varios congresistas en el pabellón de los quemados que ya no pisarán el legislativo. Uno de los golpes más duros son los que se consideran del centro político del país. 37.000 votos a Angélica Lozano no le alcanzaron para repetir curul en el Senado. La misma suerte corrió Catherine Miranda, quien aspiraba a pasar de la Cámara al Senado y solo alcanzó 30.000 votos. Algunos verdes de izquierda no repetirán curul: León Freddy Muñoz, Inti Asprilla y Olga Lucía Velázquez. Y la cabeza de lista de la coalición Alianza por Colombia, Luis Eduardo Garzón, alcanzó 19.000 votos. Pero yo sí creo que lo de ayer es una realidad política, es decir, primero va en camino la reforma política, y va en camino la reforma política por una razón, es que ganaron las listas cerradas, de las listas abiertas, voto preferente, eso en mi opinión es una elección. Cambio Radical es otro partido que tuvo más de un quemado. La cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, no alcanzó la cifra repartidora. También se quedó Lina María Garrido y en Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez no logró sus aspiraciones. Pero ellos estaban en coalición con Colombia Justas Libres, representada por Lorena Ríos, quien también le dice adiós para esta legislatura al Senado. Yo diría que esto es una oportunidad. Por el lado de los liberales, María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, sacó un poco más de 50.000 votos, cifra que no le alcanzó. También se están quedando por fuera personas como Richard Aguilar, miembro del clan Aguilar de Santander, y Alejandro Carlos Chacón, varón electoral liberal del norte de Santander. Y la apuesta por Bogotá, la chef Leonor Espinosa, no llegará a la Cámara de Representantes. Me doy por halagada y me doy por... la verdad estoy súper contenta con esto, yo creo que gané mucho. En Colombia es difícil movilizar el voto de opinión. En el partido de la U, su cabeza de lista, Juan Felipe Lemos, se quedó por fuera del Senado. El Nuevo Liberalismo perdió a Julia Miranda y a Juan David Aristizábal en la Cámara y a Juan Sebastián Gómez, cabeza de lista en Senado. Dignidad y Compromiso no tendrá a Federico Restrepo y al exsenador Jorge Robledo. Todos los colombianos y colombianas que por cualquier razón decidieron respaldarme con sus votos, pues también les quedo muy agradecido. Hicimos una excelente campaña, pienso yo. O están poniendo obstáculos, están poniendo pretextos, o muchas veces lo tienen... Y para finalizar este gran pabellón de quemados, Miguel Polo Polo no regresa a la Cámara de Representantes. Ingrid Betancourt no solo perdió curul, sino que también perdió partido. La lista de Oxígeno no alcanzó el umbral. Por el lado de Creemos, el movimiento fundado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su hermana, Juliana Gutiérrez, no alcanzó el umbral, pero permanece con personería. El partido de Juan Carlos Pinzón, Ciudadanos Renovemos, tampoco logró aval a la Cámara y Roy Barreras no cumplió y su partido La Fuerza perdió personería jurídica. Bueno, pero a propósito del pabellón de los quemados, volvemos con Juan Carlos Flores. Juan Carlos, yo me quisiera detener en la figura de los veteranos de la política que no alcanzaron a superar básicamente el veredicto de las urnas en este nuevo Congreso que se comienza a configurar. ¿Qué decir, por ejemplo, de figuras como Jorge Robledo? Yo tengo la sensación de que allí ocurrió, como en otros casos, un claro relevo generacional. De hecho, la representante a la Cámara también del movimiento de Fajardo y de Robledo, Pedraza, pues logra la curul en el Senado. Esta es una cosa absolutamente natural. En el caso de la hija de Gaviria, pues Gaviria estuvo en tensión con su partido todos estos 4 años, porque una parte del partido de Gaviria quería negociar con el Congreso, porque la mayoría de los congresistas, sin los dineros públicos y contratos y todo tipo de cosas que les nombren a la gente en puestos claves, no pueden existir. Entonces, fíjese usted que hay relevo generacional, hay tensiones dentro de muchos partidos que se escindieron profundamente porque había un ala petrista dentro de ellos. En el caso de la Alianza Verde, este partido perdió ese voto de opinión, quedó un poquito de voto de opinión adentro y se convirtió en un cajón desastre al que entran estos políticos que se cambian de partido sin ningún problema. Y creo que también jugó esa competencia durísima que hay en la política colombiana. La política es competida en todo el mundo, pero yo creo que la política colombiana, por lo menos en América Latina, es una de las más duramente competidas, porque recordemos que son
empresas familiares grandes, medianas y pequeñas. Vale la pena preguntarse si esas pequeñas, medianas empresas familiares van a permitir una reforma que se hunde una y otra vez en el Congreso de las listas cerradas. Y en el caso de la chef Leonor, a quien admiramos y respetamos en Bogotá y en otros lugares de Colombia, yo creo que la divina providencia le hizo un favor. Es mejor que ella se queme en la política y que no se quemen los deliciosos platos que nos prepara a sus comensales en sus restaurantes bogotanos. Eso seguro no va a pasar. Pedro, quisiera que usted hablaba ahora de cómo los colombianos premian, ¿no? Y dan, digamos, zanahoria, pero también podemos hablar de los que dan garrote, de los que castigan. ¿Cree que lo que le pasó a Angélica Lozano y a Catherine Miranda es justamente eso, al ver que tal vez al principio estaban muy cerca del pacto histórico y después sus discursos fueron cambiando? No, el tema y un poco lo tocaba ahora Juan Carlos, el tema de la Alianza Verde es el cobro tan fuerte que le están haciendo, primero por el tema de corrupción, muy, muy duro, por personajes que muy vinculados al gobierno terminaron enredados en esta cosa de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Eso produjo una fractura dentro, un sector que se abrió del partido y que se escindió muy duro, se fracturó muy, muy fuertemente, y ese sector es un sector mucho más de opinión, más montado sobre discursos de trabajo político, y los que se quedaron en las maquinarias fueron los que salieron adelante. Personas como Catherine Miranda o Angélica, que estaban mucho más trabajando sobre la política en el otro sentido, en el sentido mucho más limpio y más franco, se quedaron por fuera, y en cambio las maquinarias que estuvieron muy cerca del gobierno recibieron todo el aval y todo el apoyo, y eso les permitió llegar. Lo curioso es que personas que estaban en el corazón de la política del gobierno, como Inti Asprilla, se quemaron también. El cobro fue duro a la Alianza Verde, fue muy fuerte por los temas de corrupción, no solamente de la unidad de gestión del riesgo, sino por los temas de las corrupciones distintas y los otros escándalos. A la Alianza Verde le cobraron eso, y la Alianza Verde hoy es una organización política muy montada sobre las maquinarias tradicionales. Bueno, pero de otro lado están esos rostros nuevos, ya volvemos con nuestros analistas, esos rostros nuevos que conforman el Congreso de la República, y muchos de estos vienen de las redes sociales directo al Congreso de la República. Varios creadores de contenido influencers lograron una tarea no muy fácil, que es transformar miles de seguidores en votos, y ahora ocuparán una curul, un fenómeno que ha generado una sorpresa electoral. Camila Olaya nos habla sobre esa sorpresa, ¿de quiénes se trata? Alejandra, se trata de 5 figuras conocidas en plataformas digitales que hoy lograron una curul en el Congreso de la República. Actualmente se habla de senadores y representantes a la Cámara, quienes son reconocidos además por ese contenido relacionado con temas de infraestructura o análisis político. Ellos cuentan además con millones de seguidores que se convirtieron en votantes. Aquí sus perfiles. Cada uno cuenta con redes sociales sólidas y seguidores que pasan los millones. Hoy ese apoyo que surgió en una plataforma se convirtió en votos para llegar al Congreso de la República. La gran sorpresa en estas elecciones fue Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como el Elefante Blanco. Pues con alegría les cuento que ayer el Consejo de Estado ratificó las reparaciones y datos en redes sociales denuncia retrasos y casos de corrupción en obras de infraestructura y obtuvo la segunda votación más alta al Senado por el Partido Verde. Otro de los senadores es Walter Rodríguez, conocido en redes como Wally. En sus plataformas digitales publica análisis políticos y logró un escaño en la lista cerrada por el Pacto Histórico. Yo no les voy a hablar de lo mismo de siempre, lo que precisamente hacen los políticos de siempre. El fenómeno también llegó a la Cámara de Representantes. Por Bogotá fue elegida Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, quien era la segunda en la lista cerrada del pacto.
También por la capital obtuvo una curul Daniel Mauricio Monroy, quien a través de sus redes sociales es reconocido por ser un fuerte activista en favor del gobierno de Gustavo Petro. Y en Antioquia, Hernán Muriel Pérez, un joven comunicador social de 27 años, llamado también como Cofradía para el Cambio, logró un escaño en la Cámara de Representantes. Otros perfiles jóvenes con agendas propias repitieron en el Congreso. Con una voz que se hizo fuerte en el movimiento estudiantil, la humanguesa y economista Jennifer Pedraza pasó de la Cámara al Senado con el partido Dignidad y Compromiso. Y esto es un reconocimiento y un voto de confianza que no es solamente para mí, no es solamente individual, sino que recoge el trabajo de más de 2.300 personas que hacen parte de nuestro voluntariado. Mientras tanto, la llegada de estas figuras jóvenes y digitales confirma una tendencia que cada vez toma más fuerza en la política colombiana y traza un nuevo rumbo en el país. Bueno, Camila, esos fueron los que se ganaron un espacio, pero también están los quemados, los influenciadores quemados, como Pechi Players, Felipe Saruma, ¿no? Es Saruma, sí señora. ¿Qué pasó con los influenciadores que se quemaron? Así es, Ana Milena, pues estos influenciadores no lograron convertir sus seguidores en millones de votantes. Por un lado está Andrés Felipe Camargo, conocido como Felipe Saruma, quien cuenta con más de 11 millones de seguidores en sus plataformas digitales. También Edwin Brito, conocido como Pechi Player, quien aspiraba a una curul en el Senado por parte del Partido Conservador. Por otro lado encontramos al médico internista Dr. Raudy, con más de 2 millones de seguidores en sus plataformas digitales, el creador de contenido Alejo Vergel y por último la ex señorita Antioquia Laura Gallego, quien aspiraba también a una curul en el Congreso de la República, pero sus seguidores no alcanzaron. Acabamos de ver entonces la reconfiguración del Congreso de la República con las elecciones de ayer y vamos a ver ahora el mapa de las consultas, un medidor fundamental de los diferentes espectros políticos. Y vamos a iniciar entonces con la gran consulta por Colombia, la llamada consulta de la derecha, que obtuvo un total de 5.857.000 votos, siendo la más votada de la jornada de ayer, y a la cabeza está Paloma Valencia con una importante votación de 3.236.000 votos. Una de las grandes sorpresas de la jornada fue Juan Daniel Oviedo con 1.255.000 votos. Después siguen Juan Manuel Galán con 327.000 votos, Juan Carlos Pinzón con el 5.08% de la votación, que corresponde a 297.000 votos. Sigue Vicky Dávila, la colega periodista, con 238.000 votos. Enrique Peñalosa, 162.534 votos. El exgobernador Aníbal Gaviria con 149.091 votos. Y los dos últimos, que fueron los grandes gestores de esta unión, David Luna con 115.229 votos y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, 75.289 votos. Entonces esto deja a Paloma como ganadora y el resto de aspirantes, pues de sus acompañantes, los 8 restantes, prometieron que la van a apoyar de cara a la primera vuelta. Y es que en sus primeras palabras, tras conocer esta victoria en la consulta, Paloma Valencia hizo un llamado a la unidad y dijo que los problemas que sufren los colombianos no son de izquierda ni de derecha, y en ese sentido está convocando a las diferentes fuerzas a sumarse a su proyecto político. También dejó claro que luchará por convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia. Con su familia tomada de la mano y con 6 de sus compañeros de la gran consulta por Colombia. Mujeres, después de 200 años, vamos a hacer historia. Estamos muy cerca de gobernar y les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Paloma Valencia recibió los resultados en un hotel al norte de Bogotá. Desde allí celebró ser la candidata ganadora de la consulta de centroderecha. Un proyecto que nació a finales del año pasado buscando unir voces que suponen el actual gobierno nacional. Ella fue la 6ª candidata en unirse a la lista. La gran consulta por Colombia ha sido un ejercicio que escuchó el clamor ciudadano por la unidad, de poner lo personal, las rencillas, lo pequeño, para darle espacio a lo grande, la generosidad, el entusiasmo, los encuentros inesperados, la esperanza de una Colombia más amplia, incluyente, donde quepamos todos, una Colombia que funcione.
Su discurso era interrumpido por los gritos y los aplausos, no solo de simpatizantes del Centro Democrático, sino de todos los movimientos que la acompañaron en la consulta. Desde allí, frente a más de 500 personas, la candidata habló de sus principales banderas que llevarán estos 3 meses que le quedan de campaña, los definitivos. Hoy siento un profundo dolor de saber que mis vecinos, mis compatriotas, mis coterráneos sufren nuevamente el flagelo de la violencia. Los veo agobiados y me duele. Es como una cicatriz sobre la que se abre nuevamente una herida. La paz total no ha sido sino la claudicación del Estado de Derecho ante los violentos, el abandono de la ciudadanía para complacer el imperio de los narcotraficantes. Por eso vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total. La salud también estuvo entre los temas de su hoja de ruta. Me duele esta violencia, como me duele que mis compatriotas hoy estén en un sistema de salud en ruinas, donde las cosas que no pasaban antes están pasando, donde la gente hace unas filas de muchas horas y no recibe medicamentos, donde no hay tratamientos ni siquiera para el cáncer y vemos morir los colombianos que los mandan del hospital a la casa sin ninguna solución, solo filas y el delirante discurso ideológico que busca culpables. Se reparten culpas ante la dolorosa muerte de nuestros conciudadanos. Detendremos este terremoto y con medidas inmediatas compraremos los medicamentos y estaremos reiniciando el tratamiento para todos los colombianos sin distingos. Hoy la senadora, que busca llegar al Palacio de Nariño, se comprometió a gobernar para todos los colombianos sin distinguir preferencias políticas. Los problemas que tenemos los colombianos los sufrimos los que estamos aquí y los sufren los que están allá. Los padecemos todos. Y no son problemas ni de izquierda ni de derecha. Son problemas que tienen que ser solucionados. Y por lo tanto convocamos a todas las fuerzas políticas de este país, a todos los partidos, a todos los ciudadanos, para que se unan a esta causa. Una causa que tiene por encima Colombia y el amor por todos los colombianos. También recordó a Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato asesinado en medio de la contienda. Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Miguel nos duele en el corazón, todos los días, desde que lo asesinaron. Miguel, aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más. Y al final, una pregunta que quedó sonando en medio de los seguidores. Juan Daniel Oviedo. Tiene su fanaticada aquí, vea. ¿Será Juan Daniel Oviedo uno de los opcionados para hacer la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? Y es que ese es uno de los interrogantes más grandes a esta hora después de la jornada de ayer. ¿Cuál es el siguiente paso de Juan Daniel Oviedo, que con más de 1,2 millones de votos en la consulta de la centroderecha se posiciona ahora como una de las figuras que pisa con fuerza en el espectro político? ¿Qué sigue para su futuro? Esto dice Juan Daniel. Listo, vamos bien de tiempo. En flota y en transporte público. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo vamos? Muy bien, por acá llegando a Cali. Vamos a estar recogiendo firmas. Así fue como Juan Daniel Oviedo se recorrió gran parte de los departamentos que visitó estos meses en su carrera por la presidencia. Hizo paseo de olla y se mostró como un candidato cercano a la gente. Escuchó las preocupaciones de país y recorriendo las calles reunió casi 900.000 firmas que presentó ante la registraduría para avalar su candidatura presidencial. En las últimas horas, ese respaldo fue ratificado con el 1.200.000 votos que recibió en la gran consulta por Colombia. Ese medidor reveló que Juan Daniel Oviedo es un político que entra a reconfigurar el centro y que hoy lo pone como una de las figuras que representa los intereses de los colombianos. Yo necesito entender de dónde vinieron esos votos, sobre todo votos jóvenes, votos que quieren la paz, votos que quieren encontrar soluciones integrales en materia de seguridad y sobre todo que quieren resolver de fondo el problema de la informalidad. Sobre su futuro político aún no se ha decidido nada.
Se habla de una posibilidad para que Paloma Valencia lo escoja como su fórmula vicepresidencial, pero también se pone sobre la mesa la posibilidad de que aspire a la alcaldía de Bogotá, ciudad en la que obtuvo 506.000 votos, casi igualando a Paloma. Tomaremos la decisión que permita que ese 1.255.000 personas que confiaron en esta forma de hacer política, que tiene carácter para sumar y no para dividir, se sienta representada, porque eso es lo que nos tiene hoy en parte en este escenario político. Su lema de unión y promesa de tender puentes en medio de la consulta se reflejó en este abrazo. Subió a tarima con Paloma y se comprometió a acompañarla en el camino que queda. Ella también reconoció sus virtudes políticas. Juan Daniel, tu ejemplo nos inspira a escuchar con la cabeza, a amar lo diferente, a darla toda por Colombia. ¡Que viva Juan Daniel Oviedo! Por lo pronto, Juan Daniel dijo que va a revisar detalle a detalle el escrutinio de este domingo para entender cómo le puede servir mejor al país. Y sobre esta posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, le consultamos hasta ahora a Pedro Medellín. Volvemos con usted, Pedro, precisamente para preguntarle si primero tiene las condiciones, en efecto, con base en lo que representa esa figura de centro, para hacer esa fórmula vicepresidencial, pero también, y muy importante, si tiene margen de negociación con el Centro Democrático. Yo creo que sí, Alejandra, yo creo que tiene un buen margen de negociación, pero sobre todo tiene dos cosas importantes. La primera es que tiene llegada a la izquierda, tiene llegada a un sector importantísimo de la izquierda, y eso lo valora mucho, el hecho de que hable del tema de la paz, de la necesidad de formalizar y trabajar con los jóvenes, en fin. El segundo tema es que copó el espacio de centro de manera muy fuerte. Copa el espacio del centro que tenía Sergio Fajardo y que Sergio no está moviendo, y yo creo que puede ser mucho más eficiente Juan Daniel Oviedo moviendo ese centro, y en un escenario como este de polarización tan fuerte, tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico tienen la obligación de irse un poquito más hacia el centro y buscar votos allí, y Juan Daniel es un buen medio para esa tarea. Eso es interesante, Pedro, pero de otro lado vemos cómo queda consolidada la izquierda con el candidato Iván Cepeda, pues después de ver los resultados de Roy Barreras, Daniel Quintero y demás, de esa consulta, frente a la derecha, donde está pues Abelardo de la Espriella y Paloma. ¿Cómo queda esa derecha ahora? Yo creo que la derecha está en mejores condiciones, en mejores posibilidades hoy. Es bastante más posible que la derecha de Abelardo y Paloma logre puntos de acuerdo y una alianza para llegar unidos en segunda vuelta, gane el que gane, que el otro se pegue, a que la izquierda pueda lograr fácilmente la adhesión de otros sectores. Le tocará trabajar muy duro a la izquierda, sobre todo con una persona como Iván Cepeda. Iván es una persona formada de izquierda de verdad, pero es una persona que poco tranza con personajes como Roy Barreras o como Benedetti. Le tocará buscar en otros espacios, y esa tarea va a ser difícil porque no es un grupo que se vaya a votar con ellos a cambio de prebendas o a cambio de cosas, sino que va a ser un tema bastante más programático, bastante más de fondo político que mercantil. Es el análisis de Pedro Medellín hasta ahora en Noticias Caracol, 1:45. Vamos ahora a dar un vistazo al resto de las consultas que se midieron ayer en las urnas. Es la consulta de las soluciones, gestada, creada, promovida por Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, que tuvo un total de 618.705 votos, y ella fue la ganadora con 574.670 votos, que corresponden al 92,8% de la votación, el 93%. Y está Leonardo Huerta, el pereirano, al que ella invitó también a participar
para aquí, que obtuvo 44.035 votos. Y vamos a revisar la consulta de la izquierda, la llamada consulta del Frente por la Vida, que obtuvo un total de 595.978 votos, repito, 595.978 votos, y la votación de Roy Barreras, que también fue el gran promotor de esta consulta de izquierda, fue de 257.037 votos. Le sigue Daniel Quintero en el segundo puesto con 227.379 votos. Está Edison Lucio Torres con 43.000 votos. Marta Bernal de La Fuerza, el partido de Roy Barreras, con 40.373 votos. Y en el último lugar estuvo el candidato Héctor Pineda con 28.187 votos. Muy bien, es momento entonces de que revisemos por regiones la votación de estas consultas. Y vamos a ver entonces, les tenemos aquí preparada la radiografía a nivel regional, pero también por capitales. Y vamos a ver entonces, en regiones muy importantes arrancamos, por ejemplo, en lo que es el norte del país. En el departamento del Atlántico, la gran consulta por Colombia tuvo un total de 189.994 votos. Allí ganó esta consulta. Miren la diferencia tan amplia con el resto de consultas. La segunda fue el Frente por la Vida, 39.341 votos, y en el Atlántico la última consulta en obtener votación o porcentaje de votos fue la consulta de las soluciones de Claudia López con 24.064 votos. Pero si miramos entonces ya lo que es la capital, es decir, Barranquilla, allí ganó Paloma Valencia con 65.000 votos, sigue Claudia López con 12.564 votos y en tercer lugar está Roy Barreras del Frente por la Vida con 9.841 votos. Muy bien, nos vamos a ir a otra región del país. Vamos a ir a la capital, a Bogotá. La gran consulta por Colombia obtuvo 1.371.693 votos. La segunda en votación fue la consulta de las soluciones con 194.000 y en tercer lugar la votación por consultas en la capital del país es para el Frente por la Vida con 88.347 votos. Miremos ahora otro departamento fundamental, Antioquia. La gran consulta por Colombia tuvo una votación muy importante de 1.105.000 votos. Sigue el Frente por la Vida, la consulta de izquierda, con 70.821 votos. Recordemos que de esta región es Daniel Quintero, y en tercer lugar está la consulta de las soluciones con 44.464 votos. Pero veamos entonces en la capital antioqueña, muy importante mirar también las ciudades. Allí Paloma Valencia, la ganadora, obtuvo 324.809 votos y miren la particularidad. En Antioquia, en Medellín, no ganó Roy Barreras, pese a ser el triunfador de esa consulta, sino que quedó en primer lugar Daniel Quintero con 21.084 votos y en tercer lugar Claudia López con 16.058 votos. Vamos a revisar entonces una región más. Vámonos para Santander, donde la gran consulta por Colombia obtuvo 330.000 votos, el Frente por la Vida 27.000 y allí en Santander la última fue la consulta de las soluciones de Claudia López con 25.000 votos. Y rápidamente revisamos la capital de ese departamento, Bucaramanga, donde Paloma Valencia fue la ganadora con 61.000 votos, le sigue Claudia López con 7.596 y en tercer lugar Roy Barreras del Frente por la Vida con 3.744 votos. Ana Milena, es la radiografía de las consultas por regiones. Sí, señora, aquí revisando todos estos porcentajes. Gracias, Mara Camila. Vamos a volver con Pedro porque quisiera tocar un tema puntual, Pedro, y es sobre las encuestas. Veíamos, por ejemplo, la consulta interpartidista de Frente por la Vida, que lo vimos en varias encuestas, incluso en la Invamer, que es la de Noticias Caracol y Blue Radio, que daba como contundente ganador al candidato Daniel Quintero. Y lo que vemos en estos resultados es que la diferencia entre los votos que fue ganador Roy Barreras es un poco más de 29.000 votos. ¿Cuál es su lectura sobre las encuestas a propósito de estas elecciones? Mi lectura sobre las encuestas es la siguiente. Lo primero es, la ley de encuestas ha sido muy favorable porque obligó a endurecer y a ser mucho más rigurosos los criterios y las exigencias, la observación, el tamaño de las muestras, y eso es importante. Eso impidió que estuviéramos viviendo una cascada de encuestas donde una diferencia trae una diferencia muy grande con respecto a la siguiente, en fin, y lo que hace es confundir al ciudadano, le crea un escenario de confusiones y lo lleva a veces a tomar decisiones equivocadas.
Creo que las encuestas están en ese proceso de transición, de adecuarse a la nueva ley. Acertaron en unas cosas, se equivocaron tremendamente en otras. Todas tuvieron niveles de equivocación, también todas tuvieron alguno que otro acierto. Y en ese sentido creo que se están adecuando a las nuevas reglas de juego y nos plantearon sobre todo la necesidad de tener muy claramente una observación mucho más detallada y un criterio de exigencia más riguroso sobre las encuestas, de manera que no pueden estar manipulando a los ciudadanos, ni puedan estar guiando, ni madurando a punta de encuestas a candidatos que no son viables. Fracasaron en unos datos muy fuertes que pudieron generar en los ciudadanos una confusión o que pudieron alterar su decisión de manera injusta con respecto al candidato. Entonces, las encuestas, estamos en ese proceso de adecuación a las nuevas reglas de juego y me parece que es muy sano que cada vez más sean más rigurosas, sean más exigentes y que tengamos solamente 2, 3, 4 encuestas hechas en condiciones de absoluta competencia y calidad. Se sumaría dentro de esos desaciertos, por ejemplo, perfiles como el de Claudia López, que también tenía otros resultados. Quisiera preguntarle de cara a lo que se viene, ya teniendo en cuenta los resultados de las consultas, estamos hablando casi que de una izquierda o un progresismo consolidado, pero ¿qué pasa con la derecha? No, yo creo que están igualmente consolidadas. La derecha, el Centro Democrático ya como partido de la derecha es el principal partido como estructura y como organización partidista. Eso es súper importante, que ese resultado que ganó representantes en lugares que no tenían representantes o tenían una representación muy baja, Santander, por ejemplo, y en las distintas partes del país se posicionó bien. Está enfrentando, en otras se debilitó, en el Valle del Cauca, por ejemplo, la diferencia que le tomó el pacto histórico, que tiene 588.000 votos con respecto al Centro Democrático, que quedó con un poquito más de 190.000 votos, le marca una diferencia grande. Y uno diría, de cara al futuro, va a ser un bastión muy importante para la elección de presidente, y también es bastante probable que el próximo gobernador o gobernadora del departamento del Valle sea del pacto histórico. Pero entonces hay un sabor como agridulce. Yo sí siento que está bastante más cohesionada, hay bastante más conciencia sobre la necesidad de unirse. No hay una fractura de fondo, no veo una fractura de fondo, y creo que va a llegar bastante unida a la segunda vuelta electoral. Sí, Pedro, gracias. Ya continuamos con usted. Retomamos el tema de la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, porque en Cauca llamó la atención la acogida a Paloma Valencia en la Gran Consulta con 38.000 votos. Un departamento en donde en elecciones pasadas no tenía el favor del electorado a pesar de ser oriunda de esa región. El Cauca es considerado como un departamento de tendencia ampliamente progresista. No en vano, su lista a la Cámara de Representantes obtuvo más de 173.000 votos. En medio de ese panorama electoral, ha llamado la atención de los analistas políticos la votación de la hoy candidata Paloma Valencia, quien sacó 38.565 votos en un departamento en donde hace unos años era casi improbable que la payanesa obtuviera el favor electoral. Hace 4 años, la candidata a la presidencia Paloma Valencia obtenía en el departamento del Cauca solamente 3.000 votos. Digamos, pasar de 3.000 votos a una cifra de 32.000 votos es un ejercicio representativo importante. Para los analistas políticos, Paloma Valencia estaría marcando una tendencia en los caucanos que buscan puntos de encuentro en el discurso y la dinámica política. Es muy interesante el fenómeno que está ocurriendo en el departamento del Cauca. La línea de la orientación ideológica del departamento ya no está posicionada en una izquierda radical, está ubicada ya en una dinámica progresista, y eso le permite a los actores políticos seducirse un poco más por el centro político o la denominada o llamada centroderecha. Factores como la seguridad y la autoridad habrían influido en la decisión de los caucanos, generando una votación que pone a Paloma Valencia a pensar en el voto del Cauca. Pero si nosotros transferimos esos 60.000 votos, 62.000 votos de la Gran Consulta en el departamento del Cauca, estamos hablando de la tercera parte
de la votación del pacto histórico que obtuvo, obteniendo 2 curules en la Cámara de Representantes. Es importante anotar que de los 38.000 votos obtenidos por Paloma en Cauca, 21.000 son de Popayán. Para los conocedores de la política, los 62.000 votos que la gran consulta obtuvo en Cauca se relacionan con lo sucedido a nivel nacional. Vamos a volver con Pedro Medellín para seguir analizando este panorama político. Pedro, quisiera preguntarle, hablábamos ahorita de la línea entre derecha y el progresismo, pero quisiera preguntarle también, otro ganador de esta jornada electoral, de esos comicios, podría ser el presidente Gustavo Petro, y se lo planteo teniendo en cuenta la baja participación, por ejemplo, de la consulta del Frente por la Vida. ¿Le siguen haciendo caso los colombianos al presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro tiene, yo creo que tiene un sabor agridulce en estas elecciones. Primero, efectivamente tiene una ascendencia muy grande sobre la votación del pacto histórico, sobre los votantes del pacto histórico. La baja votación de la consulta por la vida revela eso. El propio Roy Barreras le hizo el reclamo en público y le dijo que se había equivocado. Pero es una decisión que él tomó. Además, es una cosa muy interesante. Es una traición a Roy, porque yo creo que ahí hay una traición de fondo. Pero después lo miramos. El presidente tiene una ascendencia muy grande sobre sus electores. Pero segundo, también él estaba muy esperanzado en que la realidad le justificara sus denuncias y sus alarmas sobre la posible corrupción y el fraude, y en eso el resultado no lo acompañó. Esos llamados a que iba a haber fraude y que esto se iba a manejar mal y que llamaba a que se impugnaran las mesas, etcétera. Creo que ahí el país no le escuchó, pero sus electores sí le escucharon en términos de no votar la lista de la consulta de Roy Barreras y de Quintero. Sí, Pedro, le prometo que ya lo voy a dejar ir a almorzar. Ya, deme dos últimas 2 preguntitas, más le debo el postre. Vale. Pero mire, quisiera como ya para mirar ese mapa político de cara a la primera vuelta. Ya tenemos entonces el ramillete de candidatos. Por supuesto, todavía se pueden conocer otras caras, unos con más favoritismo que otros, ¿verdad? Pero entonces quisiera que habláramos de 2 opciones puntualmente. Primero es analizar cómo queda el centro, que no hemos hablado del centro ahora, cómo se reconfigura, por decirlo así, pues igual con Claudia López allí, con Sergio Fajardo allí, con la mirada de Oviedo allí, si bien no se ha confirmado nada, pero pues igual sabemos que se ganó unos votos de centro. Para usted, ¿cómo queda entonces ese centro de cara a la primera vuelta? El centro tiene hoy una nueva estrella, un rockstar absolutamente inesperado, que era Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel estaba mucho más delineado en la centro derecha, y estaba más con esta consulta, en fin, y con este grupo de 9 candidatos. El hecho de tener ya 1.200.000 votos le da la posibilidad de moverse mucho más libremente. Cuando él dice, voy a revisar los datos, voy a mirar qué fue lo que pasó y a tratar de entender de dónde vienen el 1.255.000 votos que tuvo, como él conoce las estadísticas, él sabe cómo se leen los datos, va a entender es que una votación de centro muy importante de Claudia López se desplazó a votar por él, una votación importante de Sergio Fajardo se desplazó a votar por él, buscando una opción real, más activa, más partícipe, mucho más sintonizada con los problemas, mucho menos sintonizado con los egos de Claudia y de Sergio, que son bastante grandes. Es ese tipo de votante que se está acercando a Juan Daniel. Creo que es la nueva estrella del centro, y en ese sentido se vuelve un gran activo y tiene una atracción grande para la política. Así, yo creo que el trueno que les metió ayer Rayo a la izquierda es
es este que del millón de votos, 1.255.000 votos. Bueno, vamos a pintarnos, Pedro, el siguiente escenario. Tenemos entonces ya decantada todas las elecciones a la presidencia, tenemos a una Paloma Valencia versus Iván Cepeda. ¿Qué posibilidades tiene Paloma Valencia de hacerle competencia a Iván Cepeda según el contexto hoy? ¿Cómo están ellos? Y también, ¿qué tendría que hacer para poder hacerle una competencia contundente? Mira, una cosa importante que dijo Julián Caicedo, uno de los analistas que entrevistaron en Popayán. Y Julián dijo una cosa muy interesante, es que ella está hablando de cosas más que la han centrado más, que la han llevado más al centro, que le permiten escuchar opiniones que progresistas se sentirían más identificados. Tiene ese margen para poder llegar, si va con Daniel o va con otras personas muy cercanas al centro, muy próximas al centro, puede mover una votación importante. El llamado, en segundo lugar, el llamado que hizo en su discurso a los partidos, a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos para trabajar con unidad, esa vocación es importante. Y el hecho de que ella ya había avisado que si gana Abelardo del Espriella, ella le carga la maleta, y también ya Abelardo del Espriella ayer dijo que si Paloma ganaba, él estaba dispuesto a cargarle la maleta. Plantean la posibilidad de un Frente Unido bastante fuerte y una situación bastante parecida o bastante parecido el camino recorrido a las elecciones chilenas, en donde en la segunda vuelta, después de la victoria del candidato del gobierno en la primera, en la segunda ganó la derecha y ganó con amplio margen, y eso puede pasar aquí. Pues ya veremos, es el analista político Pedro Medellín. Pedro, como le dije, le estoy debiendo el postre. Muchísimas gracias de verdad por todo este análisis de la jornada electoral de ayer. Y pues nos seguimos hablando porque todavía queda mucha tela por cortar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguiremos hablando. 2:02 p.m. Hoy precisamente el radar de la política está enfocado en la actividad de quienes van a la primera vuelta, y arranco contándoles que es una jornada de mucha reflexión y análisis en general. La mayoría de candidatos están con sus equipos echando lápiz, haciendo cuentas a puerta cerrada y mirando con lupa lo que pasó ayer en las urnas. Y vamos a empezar con la agenda de Paloma Valencia, que hoy tuvo reunión con estrategas de campaña y muy temprano con la bancada del Centro Democrático. La hemos estado buscando para hablar de su victoria, pero ha estado guardada. Nos cuentan que el gran reto está en mirar hacia el centro, pero sin abandonar las bases del uribismo que contribuyeron significativamente en su victoria de ayer. Y para esto, Paloma conversa hoy precisamente con Juan Daniel Oviedo. De hecho, creo que ya está en curso esta reunión, es un almuerzo privado en el norte de Bogotá, donde hablarán de los escenarios y de la posibilidad de lo que tanto ha sonado en las últimas horas, que Oviedo sea su fórmula a la vicepresidencia. Estamos muy atentos entonces a los resultados de ese encuentro entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Y quien también habló del triunfo de Paloma Valencia fue Abelardo del Espriella, que hoy atendió a medios de comunicación y se prepara para un gran evento en la Plaza de Toros de Cali este jueves, día en que anunciará también su fórmula a la vicepresidencia e inscribirá su candidatura ante la registraduría. En diálogo esta mañana con Mañanas Blue de Néstor Morales, aseguró que a pesar del avance de cientos sectores, cree del Espriella que la unidad de la derecha y la centroderecha es el único camino para que sea viable derrotar a Iván Cepeda en las urnas. También pidió a sus seguidores de Salvación Nacional no atacar a Paloma Valencia. Pero sí tenemos que cuidar lo que viene, porque miren, yo estoy claro en lo siguiente: si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta, y si yo cargo a la segunda, estoy seguro, yo paso a la segunda, yo estoy seguro que ella se viene conmigo. Pero tenemos que cuidar esa relación, tenemos que cuidar esa relación para derrotar a un modelo político que quiere cambiar la Constitución, que quiere implantar un modelo político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo. No se trata de Paloma, de mí o de Cepeda, se trata de la democracia versus el totalitarismo, se trata del futuro versus el pasado, se trata de la libertad económica versus el estatismo, y es la decisión más importante que va a tomar Colombia en toda su historia republicana.
Y vamos a mirar al resto de candidatos. Hoy Claudia López está de celebración, pero no solo por su triunfo de ayer en la consulta de las soluciones, sino que está cumpliendo años. Será una jornada de reuniones privadas para Claudia López y de tiempo con su familia. Recordemos que su esposa, Angélica Lozano, no logró repetir curul en el Senado. Entonces hoy es día de agenda privada para Claudia López. Y por el lado de Sergio Fajardo nos dicen desde su campaña que anda en reuniones con su equipo programático. Está analizando la jornada de ayer y también definiendo su próximo paso, pero dicen que se inscribiría ante la registraduría con fórmula a la vicepresidencia antes de este viernes, cuando se vence el plazo. Y por su parte, Iván Cepeda anda también en reuniones estratégicas. Supimos que está analizando todo este panorama, aún leyendo los resultados de ayer a puerta cerrada. Está pidiendo que no se compare la consulta interna del 26 de octubre del 2025 con este ejercicio político del pacto de ayer, que califica como una contundente victoria. Está a la vista, somos la principal fuerza en el Senado y en la Cámara tenemos la más grande bancada que ahora ha sumado a lo que ya teníamos prácticamente unos de 15 o más senadores y representantes a la Cámara. Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras. Lo cual sin lugar a dudas hace del pacto histórico, repito, la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso, sino en el país. Roy Barreras, por su parte, anda también en reuniones estratégicas analizando los resultados de ayer, que no fueron muy positivos ni para él en la consulta y tampoco para su partido en el Congreso de la República. Recordemos que todos estos candidatos tienen plazo hasta este viernes 13 de marzo para inscribir su candidatura ante la registraduría con fórmula a la vicepresidencia. Ya después, del 16 al 20, pueden aplicar a modificaciones y muchos le están apuntando también a eso. Hasta aquí el radar de la política. Feliz tarde. Las elecciones de este domingo dejaron a otro gran triunfador en Colombia. Se trata del sistema electoral que respondió al proceso sin inconvenientes, un hecho que destacaron las autoridades electorales y los observadores internacionales. El panorama en el país fue este durante toda la jornada. Miles de personas votando sin mayores contratiempos y luego un preconteo rápido, un escrutinio que avanza sin inconvenientes y pocas mesas impugnadas por los testigos electorales. Un proceso que deja ver cómo operó el sistema electoral calificado por las autoridades electorales, los observadores internacionales y analistas como robusto y transparente. El equipo de la registraduría y todos los aliados cumpliendo de manera eficiente su tarea, y de parte nuestra agradecer a tantas instituciones, órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría, Cortes, que de manera articulada nos han ayudado a gestionar ese proceso electoral. El sistema electoral quedó muy bien parado. Miren ustedes, primero, no hubo mayores desmanes de orden público, aun cuando estamos inmersos en un conflicto armado que acusa más de 50 años. El último balance del registrador Hernán Penagos dio cuenta de la importancia de los testigos electorales y jurados de votación en cada una de las mesas. El procesamiento ha avanzado sin ningún contratiempo y que al final los datos, el conteo de votos, el trabajo de los jurados de votación y de los jueces de la República avanza muy bien. La misión de observación electoral también entregó un balance positivo a pesar de algunos reportes por presuntos delitos electorales. 3.700 observadores y observadoras desplegados absolutamente todo el día hasta que terminaron escrutinios en un ejercicio muy importante, sobre todo porque es un ejercicio voluntario. Se hizo lo que se tenía que hacer, salió bien, creo que eso lo tenemos que reconocer todos. Y esto nos da un paso de respiro para las elecciones presidenciales, pero no vamos a bajar la guardia. La misión de observación electoral de la Unión Europea este domingo, en medio de la jornada, dio un parte de tranquilidad y aseguraron que el proceso avanzaba con transparencia. El material necesario estaba disponible y la transparencia es absoluta. De hecho, quiero constatar o quiero destacar, según nos reportan nuestros observadores, la gran presencia de testigos en los centros de votación. Las autoridades electorales ahora se preparan para la primera vuelta, por lo que el registrador hizo un llamado a los candidatos presidenciales para inscribir desde este lunes y hasta el viernes 13 de marzo oficialmente sus candidaturas.
Para usted, ¿qué mensajes dejan las elecciones del Congreso y consultas presidenciales del domingo? Los leemos en @noticiascaracol. 2 de la tarde, 20 minutos. Además, con investigaciones en la maleta, llegan algunos de los congresistas que acaban de ser reelegidos o elegidos para el periodo 2026-2030. ¿De quiénes estamos hablando, Rocío Franco? Por lo menos serían 9 senadores y representantes a la Cámara. Y es por eso que Transparencia por Colombia ha planteado la necesidad que la justicia se pronuncie para que haya una definición en cada uno de estos casos. Uno de ellos fue el que acabó de presentarse en el día de hoy, David Racero, quien sale reelecto por parte del Pacto Histórico y compareció hoy ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso pendiente que él tiene. Pero hablamos de él y hablamos de los otros casos, de los otros 8 casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia y a otros despachos judiciales. El nuevo Congreso estará integrado por algunos senadores y representantes que tienen cuentas pendientes con la justicia. Precisamente hoy compareció en diligencia indagatoria uno de los reelegidos, David Racero, del Pacto Histórico, quien responde ante la Corte Suprema, ya que es señalado de haber utilizado de manera indebida a uno de sus funcionarios de la UTL para administrar un supermercado de su propiedad. Era un acto de ilegalidad, pasando por encima de la ley. Otros que vuelven al Congreso con investigaciones pendientes son los vinculados en el caso de los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ellos son Wadid Mansur, muy tranquilo, Karen Manrique, les dejo la constancia, y Marta Peralta. Y ojalá esto llegue hasta la última investigación. Con investigaciones por presunta financiación irregular de sus campañas están Ahmed Escaf. Estamos listos para dar esta discusión. Y Pedro Flores. Y en otros casos figuran David Barguil por ausentismo, Didier Lobo Chinchilla por presunto incremento patrimonial injustificado y Alex Flores señalado de violencia intrafamiliar. La mayoría de estos casos avanzan en la Corte Suprema de Justicia. Sus curules podrían perderse si son hallados culpables. Sin embargo, los procesos aún deben avanzar bajo la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. La justicia tendrá la última palabra. La mayoría de estos procesos avanzan en la fase de pruebas. Estas personas podrán continuar con su labor legislativa hasta tanto, si lo determina la justicia, les dicta una medida de aseguramiento o los condena en firme. Lo cierto es que ellos pueden continuar, pero eso sí, deben seguir compareciendo a cada una de sus investigaciones.